Bueno, cuerpos de revolución y vamos a dar también el cilindro. Entre los cuerpos de revolución vamos a hacer el cilindro. Bueno, ¿qué son cuerpos de revolución? Son cuerpos de revolución los que se obtienen al hacer girar una figura plana alrededor de un eje. Vamos a empezar con el cilindro. ¿Cómo se obtiene una superficie cilíndrica o un cilindro? Hay diferencia entre lo que es superficie cilíndrica y lo que es cilindro. Bueno, acá tenemos un rectángulo, generalmente se le llama largo y ancho, pero podemos considerarle este que sea la base y esta la altura. Ahora, puedo poner de esta manera el rectángulo y voy a trazar acá algo que se va a llamar eje. Voy a hacer girar sobre, en este caso, el eje, la línea de punto que pase por uno de los largos. O sea, en este caso sería la altura. Bueno, y hago girar, imagínense que un trozo de cartulina. Entonces voy a hacer girar y este otro lado, o sea, que coincide también con el largo, este otro lado va a dejar tipo una huella. Y esa huella es lo que se llama superficie cilíndrica. Ahora, si yo le agrego estas dos tapas, ahí se forma el cilindro. Entonces todo el borde, digamos el área lateral, digamos, eso es la superficie cilíndrica. La superficie cilíndrica se proyecta realmente, este queda una parte nomás, pero realmente una superficie cilíndrica va hasta el infinito. En este caso como que el rectángulo ya es, digamos, limitado, entonces se forma esta superficie cilíndrica. Al ponerle las tapas, entonces ya es un cilindro. Entonces el cilindro se forma al hacer girar un rectángulo sobre uno de sus dimensiones, uno de sus lados. Bueno, luego tenemos el cono. ¿Cómo se obtiene el cono? El cono también es un cuerpo de revolución. Lo que tengo que tener es un triángulo rectángulo y sobre uno de los catetos voy a trazar el eje y hacer girar. Y ahí se forma el cono. La superficie cónica es también el área lateral. Y al ponerle la base ya se forma el cono. Acá dice el cono como rotación de un triángulo rectángulo alrededor de cualquiera de los catetos. Después tenemos la esfera. La esfera tengo una semicircunferencia y sobre el diámetro de esa semicircunferencia voy a poner el eje de rotación. Acá muestra que hago rotar y se forma la superficie esférica. Obviamente la superficie esférica ya es directamente la esfera. No tiene área lateral, sino que un área nomás. La esfera como rotación de un semicírculo alrededor de su diámetro. Bueno, y vamos a empezar con el cilindro. Lo que hoy vamos a dar es el cilindro. Bueno, un cilindro circular recto es aquel cuerpo o sólido geométrico generado por el giro de una región rectangular en torno a uno de sus lados o también en torno a uno de sus ejes de simetría. Bueno, el cilindro consta de dos bases circulares y una superficie lateral que al desarrollarse da lugar a un rectángulo. La distancia entre las bases es la altura del cilindro. Las rectas contenidas en la superficie lateral perpendiculares a la base se llaman generatriz. Bueno, acá tenemos. Este sería el área lateral. Estas son las dos bases. El eje del cilindro, el que pasa por el centro, digamos, por el centro de la circunferencia que adopta como base. Y la generatriz sería esta parte. ¿Por qué? Porque si yo tomo un rectángulo, el que genera la superficie cilíndrica es el otro lado, o sea, el lado opuesto del rectángulo, el lado opuesto al que se tomó como eje de giro. Esos son los elementos entonces de un cilindro. Y la clasificación es similar a lo que veníamos dando. Cilindro recto, si el eje del cilindro es perpendicular a las bases. En este caso es recto porque acá es perpendicular, el eje es perpendicular al plano de la base. Cilindro oblicuo, ya saben, si no cumple esta primera condición. Y cilindro de revolución si está limitado por una superficie que gira 360 grados. Hay otros tipos de cilindro cuyas bases, por ejemplo, son elipses, pero en ese caso no se consigue por revolución. Entonces, es un cilindro, pero no es de revolución. Siempre que el cilindro sea de eh, cualquier cilindro que sea de revolución, entonces sí o sí las bases van a ser círculos. Bueno, y estas son las fórmulas. Es prácticamente igual a las fórmulas de prisma. El prisma era perímetro base por altura, pero obviamente el cilindro no tiene perímetro, la circunferencia no tiene perímetro, entonces lo que se halla es la longitud, entonces en vez de perímetro se pone longitud de la circunferencia por altura.
Y área total es la misma cosa. La suma del área total más las dos bases. Sería 2 por área de base. Y el volumen es área de base por altura. Esto todo coincide con las fórmulas del prisma. A excepción de, en vez de perímetro base, es longitud de la circunferencia, que es la longitud de la circunferencia de la base. Bueno, cuando tenemos cilindros de revolución semejantes, son aquellos engendrados por la revolución de rectángulos semejantes alrededor de los lados homólogos. Yo tengo un rectángulo pequeño y otro rectángulo más grande, pero son semejantes. Si nos recordamos un poco cuando dos polígonos son semejantes, las condiciones eran dos: que sus ángulos homólogos tienen que ser iguales y sus lados correspondientes deben ser, o sus lados homólogos tienen que ser proporcionales. En ese caso, dos figuras son semejantes. Ahora, para que dos cilindros sean semejantes, tengo que obtener esos cilindros a través de la revolución de dos rectángulos semejantes. Ahora, si tenemos ese caso, vamos a considerar que para los dos cilindros de revolución semejantes de altura, uno que tenga la altura vamos a nombrar por H1 y el otro H2, y el radio R1 y el otro R2, el radio de base respectivamente. Se verifican las siguientes igualdades. El primero: las áreas laterales y totales son proporcionales a los cuadrados de las alturas respectivas y los cuadrados de los radios respectivos también. Si hallo área y si hallo volumen, entonces va a ser las dos dimensiones, que altura y radio. Altura y radio podemos decir que son las dimensiones principales para calcular los elementos de un cilindro, o sea, área lateral, total y volumen. Entonces, también se cumple cuando es volumen, entonces tienen que ser las dimensiones al cubo. Vamos a un ejemplo. Dice: calcular la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Hojalata sería tipo así las chapas que se utilizan para hacer estos botes cilíndricos. Entonces tengo que poner el bote, sería el área lateral y también las tapas, o sea, la base y la tapa. Entonces lo que tenemos que hallar es área total. Los datos: tengo el cilindro, entonces 10 centímetros de diámetro de base y 20 centímetros de altura. ¿Se acuerdan que siempre hay que calcular los elementos de la base? Para los elementos de la base, si es un cilindro, yo tengo una circunferencia y digamos, lo que tengo que hallar de una circunferencia para hallar su área longitud es el radio. Entonces ya me da diámetro, que es 10 centímetros, y el radio es la mitad del diámetro, 5. Con eso voy a calcular la longitud de la circunferencia, 2 pi por radio, sustituyo y tengo 10 pi centímetros. Y el área de base es pi por radio al cuadrado, sustituyo y me da 25 pi centímetros cuadrados. Estos son los datos de base. Y ahora vamos a calcular. Necesito el área total para saber qué cantidad de hojalata. Vieron que si es hojalata, por ejemplo, yo necesito revestir, digamos, de hojalata. Entonces lo que tengo que calcular es el área total del cilindro. Es área lateral más 2 áreas de base. No tengo área lateral, entonces voy a calcular eso primero. Y la fórmula ya vimos que es longitud de la circunferencia por altura. La longitud de la circunferencia, acá está, 10 pi, y la altura del cilindro es 20. Sustituyo y me da 628,32 centímetros cuadrados. Ahora sí ya puedo reemplazar área lateral, el que me salió acá, más 2 por área de base, que es 25 pi. Sustituyo y me da el área total. Entonces voy a necesitar 785,4 centímetros cuadrados de hojalata.